¿Cuánto sabíamos hasta hoy que gran parte de los objetos eléctricos que nos rodeaban en su interior estaban compuestos por algún tipo de circuito magnético? Pues sí, la gran mayoría de estos objetos están compuestos por algún circuito magnético. En este pequeño video estaremos identificando estos circuitos magnéticos dentro de nuestro hogar. Mi nombre es Daniel Alfaro, estudiante de la Universidad de Tarapacá, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica Electrónica, y les invito a que juntos busquemos estos circuitos magnéticos dentro de nuestro hogar. Empecemos. ¿Pero qué es un circuito magnético? Podemos definir que un circuito magnético es aquel dispositivo u objeto en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se encuentran concentradas en una trayectoria cerrada. Generalmente estos circuitos magnéticos se encuentran fabricados por un material ferromagnético y el aire. ¿Por qué ocupamos materiales ferromagnéticos? Como sabemos, si clasificáramos la materia por la susceptibilidad que tienen, podríamos clasificarla en tres partes: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos, siendo estos últimos un material muy importante ya que puede concentrar con mayor fuerza las líneas de flujo. Bien, entonces comenzaremos con la búsqueda en nuestro hogar de estos circuitos magnéticos. Si comenzamos por la cocina, encontraremos primeramente un circuito magnético de un motor sincrónico, en donde lo podemos encontrar en el interior del microondas. El motor sincrónico se alimenta con corriente alterna y su principal característica es que la rotación del eje se encuentra sincronizada con la frecuencia de alimentación. Entonces, para observar mejor lo que era el motor sincrónico, decidí desarmar lo que es el microondas y ahí ubicamos ya lo que era el motor sincrónico, que se encuentra obviamente en la parte del plato. Y además encontramos otros tipos de circuitos magnéticos como lo que fue un transformador. También nos encontramos otras partes esenciales como puede ser el ventilador y el panel de control. Bueno, una vez ya encontrado lo que fue el motor sincrónico, decidimos extraerlo para poder ver mejor sus características. Podemos ver que poseía dos entradas. Comprobamos que obviamente era de corriente alterna y era un motor de 30 volts. También en su interior poseía el diagrama de lo que es el diagrama del circuito del microondas. El motor de corriente continua es un circuito magnético el cual se encuentra alimentado, como su palabra lo dice, con corriente continua o directa. Se caracteriza porque puede transformar la energía eléctrica en mecánica y generalmente está formado por dos partes: el estator, el cual induce el campo magnético, y también se encuentra formado por algunas bobinas o también puede estar formado por imanes permanentes, y el rotor, el cual es inducido por el estator y el cual produce el giro, que también puede estar formado por imanes o bobinas. En donde podemos encontrar estos motores de corriente continua son también en la cocina, en lo que son las licuadoras. Bueno, en mi casa tengo dos licuadoras y ahí podemos verla. La Orsted, es de 450 watts de potencia, y la otra marca china que está al lado tiene una potencia de 350 watts. Bueno, ahí ya podemos estar viendo los motores que se encuentran ahí en la parte de abajo, en la que producen el giro. Y bueno, vamos a proceder a desarmarlas. Bien, ya una vez abierto lo que es la licuadora, decidí desarmar la que era de la marca china. Y bien, ahí ya podemos estar viendo lo que es la composición del motor de corriente continua. Vemos el estator, que es la parte que está afuera, y si vemos bien, la parte del estator está embobinado. Y bueno, por dentro se encuentra lo que es el rotor, lo que dijimos anteriormente, lo que produce el giro. Y bueno, ahí un poquito quise mostrar que se puede alimentar de 220 y con 50 Hz. Otro lugar donde podemos encontrar los circuitos magnéticos son en los interruptores de protección
o también llamados interruptores automáticos. Acá en mi pieza yo poseo un automático, acá lo muestro. Bueno, lamentablemente no voy a poder desarmar uno de estos automáticos ya que no encuentro alguno suelto por ahí, pero podemos observarlo a través de una imagen que encontré por internet. Bueno, ya como vemos en la imagen, este interruptor en su interior tiene una bobina. Ahí la podemos ver que se encuentra más o menos al lado del interruptor. Y el funcionamiento es un poco simple, digamos. Eh, Cuando exista algún tipo de sobrecarga o cortocircuito, por nuestra bobina va a circular mucha más corriente y esto va a hacer que aumente la temperatura y a la vez que haya un campo magnético más fuerte. Entonces esta bobina a través de su campo magnético va a desactivar este interruptor y así nos va a proteger de cualquier problema que puedan sufrir nuestros artefactos en la casa o nosotros mismos. Un motor asincrónico de inducción es otro lugar donde podemos encontrar circuitos magnéticos. Se alimenta con corriente alterna y al igual que el motor de corriente continua, posee dos partes, las cuales son el estator y el rotor. Pero en este caso, este circuito no necesita una excitación externa para que el rotor y el estator funcionen adecuadamente. Más bien, el motor de inducción, gracias a su propia excitación, él mismo puede producir la energía mecánica necesaria para realizar el trabajo que le corresponda. Esto no pasaba en los motores de corriente continua. Entonces, ¿dónde podemos encontrar un motor de inducción? Si nos vamos a la lavandería de mi casa, podemos encontrar una lavadora que en su interior posee el motor que estamos buscando. Entonces la lavadora posee un circuito magnético en su interior. Ahí podemos ver mi lavadora de la marca LG que últimamente está produciendo otros tipos de motores que no son de inducción, que son direct drive. Pero bueno, ahora vamos a comprobar qué tipo de motor tendrá esta lavadora, que no es muy moderna. Bueno, ahí ya estamos viendo lo que es la parte interna de mi lavadora y ahí podemos apreciar el motor que posee. Ahí estamos viendo el Direct Drive, que es los nuevos motores que está implementando la marca LG. Otro ejemplo de circuito magnético son los medidores de energía, los medidores eléctricos y bueno, se encuentran dentro de la rama de los motores de inducción. Y como sabemos, estos medidores nos permiten medir la energía eléctrica que consumimos en nuestros hogares. Existen dos tipos de medidores eléctricos, los electromecánicos y los electrónicos. En Chile hasta hoy en día se siguen usando los medidores electromecánicos, pero en otros lugares del mundo ya son muy utilizados los medidores electrónicos. El funcionamiento de los medidores electromecánicos consiste en una bobina de tensión y de corriente que inducen corrientes parásitas en un disco que a la vez, bajo la influencia del campo magnético, hace girar las agujas del contador y así va calculando lo que se está consumiendo. En mi caso, mi casa no posee un medidor de electricidad, ya que este se encuentra en el lado de mi vecina, ya que esta es una casa partida a la mitad. Ella posee el medidor de electricidad y nosotros poseemos la parte del alcantarillado. Pero igualmente le vamos a hacer una revisión con una imagen que encontré por internet. Bueno, en esta imagen podemos apreciar más que todo lo que es el disco y las bobinas tanto de tensión como de corriente. Y como decíamos anteriormente, estas bobinas inducen corrientes parásitas a través de este disco y el cual bajo este campo magnético que se genera va girando y así hace girar esta aguja que va contando el consumo que estamos realizando en nuestros hogares. Bueno, y un ejemplo muy conocido de circuitos magnéticos son los transformadores.
Como vimos en el principio del video, al desarmar el microondas encontramos un transformador. Este transformador contaba de una bobina como primario y dos bobinas secundarios. El primario servía como entrada de 220 volts y las salidas eran de 2000 volts y 4000 volts. Entonces podemos decir que era un transformador elevador. En general los transformadores tendrían esta función: intentar elevar o disminuir los niveles de voltaje. Pero esta definición calza solo para las aplicaciones, digamos, domésticas, ya que si lo miramos de la parte industrial, como son la parte de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, los transformadores cumplen otra función que es muy vital, que es la interconexión entre todos estos sistemas. También podemos encontrar otros transformadores de menor tamaño, y estos nos sirven, por ejemplo, para alimentar un efecto de guitarra, alimentar un teclado eléctrico, un MIDI, bueno, etc. Generalmente la mayoría de las personas tiene cualquier tipo de estos transformadores dentro de su hogar para cumplir cualquiera de estas aplicaciones nombradas. Y como último ejemplo de los circuitos electromagnéticos tenemos al transductor, que se le define como aquel dispositivo que es capaz de transformar un tipo de energía en otra. En este caso tenemos el ejemplo de los parlantes o amplificadores, que son capaces de transformar energía eléctrica en energía sonora. Como vemos en la imagen, generalmente los parlantes se encuentran compuestos por un imán permanente, un cono y una bobina móvil. El funcionamiento de estos consiste en un voltaje de salida que ya está predeterminado para reproducir ciertos sonidos, y al conectar esta bobina a la salida con una cierta corriente va a reproducir este sonido. Entonces, al inducir esta corriente dentro de la bobina va a producir un campo magnético. Este campo magnético va a ser repelido por el material, el ferromagnético. Entonces el imán y la bobina se estarían repeliendo. Esto va a causar que la bobina empiece a moverse, y esto es lo que produce el sonido. Mientras la bobina se encuentra en movimiento, va a generar unas ondas elásticas, o más conocidas como las ondas acústicas, y en consecuencia el sonido. Bien, entonces procedemos a buscar nuestro parlante. En nuestro caso encontramos este tipo de parlantes que son muy antiguos, y ya comenzamos a desarmarlo y encontramos que tenía un parlante en general y otros tipos de bocinas. Y bueno, ya en este sacamos el parlante principal y a simple vista ya podemos ver lo que es el imán. Y bueno, no podemos ingresar mucho más allá, sino estaríamos rompiendo lo que es el parlante. Pero bueno, ya tenemos una percepción o una imagen en vivo de lo que es un parlante. Bueno, y hasta aquí el video. Muchas gracias por quedarte hasta este minuto. Espero que te haya servido. Cualquier corrección que hagas son bienvenidas. Y bueno, muchas gracias.